Bueno, ¿qué tal? Buen día, alumnos de quinto año. Estoy haciendo las clases por medio de este medio. Es medio incómodo para mí, seguramente para ustedes también, pero bueno, es la única forma que tenemos para continuar más o menos con una dinámica que tenga que ver con prácticos, teóricos y todas esas cosas necesarias, ¿no? Nosotros estuvimos viendo dos capítulos, esos dos capítulos son el capítulo 10 y el capítulo 13, del cual tienen una actividad para hacer. Esa actividad la tienen que realizar, porque cualquier instancia de evaluación que haya de ahora en más, se va a solicitar esos trabajos, se le va a pedir que esos trabajos estén terminados. No solamente terminados para el día que se dé el escrito, sino terminados a término, ahora. Ustedes tendrían que haber entregado esos trabajos la semana pasada y todavía no los entregaron. Así que bueno, les voy a dar una semana más de plazo, pero más de eso no. Y si ustedes no entregan, se les va a dar por desaprobado el examen escrito, ni siquiera lo van a poder dar. Así que por favor, les pido que se pongan al día con eso. Y al mismo tiempo que todas las cosas que vaya poniendo en internet teóricos son teóricos que yo no voy a volver a dar cuando volvamos. Así que los tienen que ver ustedes y al mismo tiempo realizar las actividades. Ahora las actividades del 10 y el 13 se le van a juntar con las actividades del capítulo 14, que es el que vamos a ver ahora. Pero al mismo tiempo van a tener que hacer las interrelaciones con Guillermo O'Donnell y posiblemente, lamentablemente, todos estos capítulos se van a sumar en un solo examen cuando volvamos. Por lo tanto, les sugiero, les aconsejo que no pierdan, digamos, la posibilidad de asistir a los teóricos todas las semanas y de realizar las actividades cotidianamente, porque si no después todo junto va a ser mucho, va a ser mucho. Y al mismo tiempo les voy a pedir que vayan ejercitando la articulación entre el texto de clase y el texto de marco teórico que les di de Guillermo O'Donnell, que es un texto muy complejo. Si el texto en sí es complejo y además van a tener que lograr una articulación con otros textos, va a ser algo que van a tener que ejercitar mucho y que voy a tomar en la evaluación. Así que bueno, vamos a empezar con el capítulo 14. El capítulo 14 es la Argentina peronista, ¿no? La Argentina peronista, cualquier historia oficial del peronismo diría que se empieza el 17 de octubre de 1945. Bueno, eso no es así. La era peronista se va a iniciar y el desarrollo del peronismo se va a iniciar durante la dictadura que hubo con el golpe que surge del golpe de 1943. Este golpe de 1943 tiene bastantes connotaciones, digamos. La primera de ellas es un golpe que se hace previendo una posible declaración de Argentina de guerra a Alemania. ¿Cómo es esto? En principio, nosotros sabemos que el presidente de la Nación, por ser el vicepresidente de Roberto Ortiz, era Ramón Castillo. Ramón Castillo tenía cierta afinidad con las Fuerzas Armadas, ¿eh? Y con los sectores nacionalistas y por lo tanto promovía la neutralidad de Argentina en los conflictos internacionales, principalmente en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Pero sucede que el mandato que había iniciado Ortiz y que estaba terminando Castillo como vicepresidente ya estaba terminando, estaba llegando a su fin. Y el candidato de la concordancia, recuerdan el partido de Justo, el partido de Ortiz y el partido de Roca, bueno, y de muchos otros, la concordancia estaba llevando como candidato a presidente a Robustiano Patrón Costas. Este es un caudillo conservador salteño que tenía una filiación pro-aliada en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces acá tenemos una de las razones por las cuales los sectores nacionalistas del ejército, de los cuales
Juan Domingo Perón formaba parte, se vieron obligadas a movilizarse frente a una posibilidad de cierta de que se le declare la guerra a Alemania, a los que ellos consideraban como su modelo a seguir. ¿Está bien? Bueno, y por el otro lado, por supuesto, está la falta de legitimidad que estaba teniendo el régimen de la concordancia, gracias a dos cosas. Las causas de corrupción, por supuesto, de la bien llamada década infame, y al mismo tiempo de la falta de legitimidad que le daba el fraude electoral, ¿no? O sea, nosotros sabemos que los conservadores se mantenían en el gobierno gracias al fraude sistemático, que ellos cínicamente pasaron a llamar fraude patriótico. Entonces, ahí vemos cómo estas dos razones fueron móviles muy fuertes para, digamos, hacer un golpe de Estado frente a un gobierno fraudulento, pero además un gobierno que estaba mostrando que su candidato a presidente iba a ir en contra de las naciones del eje. Estamos hablando del año 1943. Estados Unidos ya estaba en el conflicto, la Unión Soviética ya estaba en el conflicto, digamos que los únicos que se mantenían neutrales, incluso en América, eran los argentinos. Bueno, el nervio de esta revolución era un grupo de oficiales que formaba una logia que se llamó el GO, un grupo de oficiales unidos que eran, por supuesto, pro-eje o eran oficiales del ejército que simpatizaban con Alemania o las potencias del eje, Italia, y que eran nacionalistas en lo económico, y por supuesto antiimperialistas, supuestamente, en lo político. Dentro de este grupo de oficiales unidos estaba el general Perón, formaba parte de esta, que en ese momento era coronel, ni siquiera era general, ¿no? Era coronel del ejército, formaba parte de esta logia, que realiza el golpe de Estado. Bien, el golpe de Estado, bueno, va a ser un golpe de Estado como todos, ¿no? Se van a cerrar los partidos políticos, se va a establecer una ley marcial y demás. Pero bueno, lo característico de este gobierno no fue tanto lo que hizo este gobierno en sí, sino que fue la ocasión que aprovechó el general Perón, el coronel Perón en aquel momento, para aumentar su poder. ¿Dónde fue el escenario? En el ámbito de lo laboral. Bueno, luego de la crisis del 29, Argentina con el tiempo, había retomado la senda del crecimiento y de la abundancia. De hecho, Argentina era un país que a ese momento, a ese año, se mostraba acreedor, ya no tanto deudor, sino acreedor, pero además que estaba haciéndose de muchos fondos gracias a la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto la situación de Argentina estaba siendo bastante buena, pero los obreros que habían venido de las provincias del interior para trabajar en lo que era la nueva industria que había surgido en Argentina por un proceso sustitutivo de importaciones más bien forzoso. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros vendíamos antes de 1930, los agroproductos, con lo que comprábamos después todos los productos industriales afuera, bajaron su precio a más de la mitad. Por lo tanto, nuestro poder adquisitivo cayó notablemente. ¿Está bien? Al caer notablemente nuestro poder adquisitivo, ya no podemos comprar afuera aquello que necesitábamos. Por lo tanto, aquellas cosas que necesitábamos empezaron a producir en el país. Para producir estas cosas se necesitaba mano de obra. Recordemos que, según lo que estábamos leyendo en O'Donnell, la mano de obra no era algo que sobraba. Entonces mucha gente del campo, principalmente del campo, se fue a vivir a las ciudades, estableciéndose en barrios de emergencia o villas de emergencia, donde la situación de vida era bastante desfavorable, bastante marginal, digamos. Pero esta fue la gente que empezó a trabajar en la fábrica. Su situación no era muy buena, los abusos estaban por todos lados, por lo tanto,
era una realidad a tener en cuenta y que el coronel Perón, gracias a sus experiencias en Europa, principalmente se había ido como agregado a Italia y a Alemania, y había logrado ver los procesos fascistas y, digamos, totalitarios en ascenso, ¿eh? Estos totalitarismos populistas, se dio cuenta de bastantes lecciones, digamos. Por lo tanto, él vio lo que nadie vio, que fue que la Dirección Nacional del Trabajo, que cualquier persona, cualquier político de aquel momento no le hubiese dado mayor importancia, era vital para su estrategia política. ¿Cuál fue su estrategia política? Ganarse el apoyo de estas masas que estaban totalmente acéfalas. ¿Acéfala qué quiere decir? Que estaban sin una convicción clara, eh, y que nadie les estaba dando importancia. Digamos, el gobierno militar cómo reaccionaba o cómo reaccionaba el gobierno de la convergencia o este gobierno militar que estaba ahora, cómo reaccionaban frente a la huelga, palo y a la bolsa, como siempre. Palo, palo, encarcelamiento de dirigentes, intervención de sindicatos. ¿eh? Es decir, los sindicatos no estaban siendo oídos, los reclamos populares no estaban siendo oídos. Por lo tanto, Perón iba a empezar a ver esto como una posibilidad para su crecimiento político propio, digamos, ¿no? Bueno, así es que Perón empieza a crear vínculos con las diferentes asociaciones sindicales y de trabajadores y termina además aumentando el rango de la dirección a Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bueno, así, ¿qué fue lo que hizo principalmente este golpe? Bueno, prohibió los partidos políticos y demás, prohibió la actividad política y al mismo tiempo Perón, desde de la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿qué empezó a hacer? Empezó a favorecer a los sindicatos. ¿eh? Pero ¿cuáles sindicatos empezó a favorecer? Empezó a favorecer principalmente a los sindicatos que estaban dispuestos a sentarse a negociar con el gobierno y por supuesto empezó a excluir y a dejar de lado a todo lo que tenga que ver con el anarquismo o con el comunismo. Entonces, así podemos ver, por ejemplo, que, digamos, que el peronismo estaba lejos de ser un partido revolucionario, más bien era un partido que reivindicaba el orden. Justamente quería dejar de lado, quería que los cambios no se den de una forma revolucionaria, sino que los cambios se den de una forma más bien reformista, teniendo en cuenta el mantenimiento del orden. Recordemos que Perón era militar, ¿no? Por lo tanto, empezó a dejar de lado al Partido Comunista y a los sindicatos combativos y favoreciendo principalmente a los sindicatos que estaban dispuestos a negociar con el régimen. Hay un documento muy descriptivo de lo que era esta realidad y de lo que era el espíritu ambivalente de Perón, que les voy a pasar a leer, así lo comentamos. Perón en la Bolsa de Comercio. Es un discurso que Perón realizó el 25 de agosto de 1944 en la Bolsa de Comercio. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, todo el mundo, todas las patronales, los dueños de empresas y demás, empezaron a ver con cierta preocupación el ascendente que tenía este coronel sobre las masas populares y todo lo que los estaba favoreciendo, como por ejemplo con los convenios colectivos, con el cumplimiento de las jornadas laborales. Digamos, eran cosas que para ese momento eran inéditas, estaban preocupando en cierta manera a los empresarios. Por lo tanto, Perón va un día a la Bolsa de Comercio y trata de tranquilizar a estos empresarios, explicándole lo siguiente. Fíjense ustedes, digamos, la convicción, lo claro que tenía Perón, cuál era la estrategia a seguir. Perón en la Bolsa de Comercio. Las masas obreras
que no han sido organizadas presentan un problema peligroso, porque la masa más peligrosa es la masa inorgánica. Las masas por sí no cuentan, cuentan por sus dirigentes, y yo llamo a la reflexión a los señores que piensan en manos de quién estaban las masas obreras argentinas y cuál podía ser el porvenir de esa masa que se encontraba en manos de dirigentes comunistas. Hay una sola forma de resolver el problema de la agitación de las masas, y ella es la verdadera justicia social. Ir más allá es marchar hacia el cataclismo económico. Quedarse muy acá es marchar hacia el cataclismo social. Se ha dicho, señores, que soy un enemigo de los capitales, y si observan lo que les acabo de decir, no encontrarán un defensor más decidido que yo, más decidido que yo, sé que la defensa de los intereses de los hombres de negocios es la defensa misma del Estado. ¿Se dan cuenta cómo Perón les está diciendo, miren señores, yo estoy lejos de ser un líder que quiere una revolución social y combatir al capital o algo así, sino justamente lo que quiero es preservar los intereses de esos hombres de negocio. Pero señores, si nosotros seguimos manteniendo todos los beneficios y los empresarios quieren quedarse con todo para sí, van a generar un cataclismo social, una revolución social. Pero si nosotros aún queremos ir más allá y ir hacia lo que dicen los comunistas, vamos a generar un cataclismo económico, y no queremos ninguna de las dos cosas, ni el cataclismo social ni el cataclismo económico. ¿Y cuál es el camino que Perón encuentra para evitar estas dos realidades? La verdadera justicia social. Entonces dice, vamos a darle a los obreros, pero no para generar una revolución social, sino para justamente mantener el orden y que el capitalismo continúe y no caiga en una revolución comunista. Vamos a ver que tiene precedentes esto, y principalmente en las políticas paternalistas que había aplicado Bismarck en Alemania y en Prusia. ¿Para qué? Para justamente contrarrestar el avance de los socialistas y en cierta manera de los liberales. Bueno, entonces vemos así cuál era el espíritu que movía Perón. El discurso de la Bolsa de Comercio es una evidencia de esto, para que no confundamos las cosas, porque a veces hay muchos errores de lectura con respecto a cuál era la intención de Perón, ¿no? Incluso después va a haber muchos que interpretaron a Perón como un líder revolucionario durante la década del 70. Bueno, claramente este es un testimonio literal de que eso no era así. Bueno, acá nosotros vamos a ver que Perón empieza a ascender de a poco, pero constantemente en el poder, y de repente, bueno, de secretario de Trabajo y Previsión, Perón salta cuando Farrell accede al gobierno dentro del grupo de militares, sube Farrell al gobierno. Perón es nombrado vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra. Y por supuesto, además, iba a seguir manejando la esfera del trabajo. Por lo tanto, el poder de Perón aumentó notablemente. Ahora, la situación del gobierno militar era complicada. El gobierno militar estaba fuertemente asociado a las potencias del eje y a la neutralidad argentina en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando Farrell sube al gobierno, estamos hablando de 1945. Es decir, 1945 es el año donde se rinde Alemania y se tiran las dos bombas en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Es decir, ya era totalmente evidente la debacle del eje en 1945, incluso unos meses antes de, el fin de la guerra, de la derrota de Alemania. Argentina le termina declarando la guerra a Alemania. Entonces esto generaba un montón de tensiones de un gobierno que estaba fuertemente asociado a las potencias del eje. Por lo tanto, Farrell, frente al miedo de los empresarios y de los mismos militares y de los políticos por el ascenso meteórico de Perón, y porque éste favorecía
a masas obreras, y además por la fuerte vinculación que tenía Perón con el espíritu derrotado de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Farrell trató de sacarse a Perón de encima y lo terminó encarcelando en las Islas Martín García y sacándole todos los cargos políticos. Es decir, que Perón estaba en una situación bastante complicada. La CGT y otros gremios y agrupaciones políticas como el Partido Laboralista, comandado por Cipriano Reyes, llamaron a una huelga en protesta por el encarcelamiento del coronel Perón. Esta huelga iba a ser llamada para el 18 de octubre de 1945. El día antes, organizado un poco, fogoneado también por los sindicatos, qué sé yo, las masas populares del conurbano bonaerense, que era donde vivían aquellas personas que habían venido del campo y que trabajaban en las industrias de la capital federal, se fueron a la Plaza de Mayo a pedir por la liberación de Perón. Estamos hablando de 500.000 personas, estaban en la Plaza de Mayo pidiendo la liberación del coronel Perón. Farrell, frente a esta realidad, lo libera a Perón y Perón, bueno, da un discurso más bien moderado frente a ese evidente apoyo popular que estaba teniendo y fuerza a Farrell y al gobierno militar para llamar a elecciones. Y así es que se llama elecciones para el año 1946. Bueno, acá ¿qué termina pasando? Recuerden que es el fin de la Segunda Guerra Mundial y el mundo se empezaba a dividir en dos bandos. El bando derrotado y el bando pro-aliado, digamos, ¿no? Así es como todos los gobiernos, todos los partidos políticos terminaron siendo promovidos por los empresarios en Argentina, apoyados por los empresarios argentinos frente a la candidatura de Juan Domingo Perón. Así, Juan Domingo, pero al mismo tiempo, ¿quién más apoyaba? Además de los empresarios, apoyaba a los partidos políticos argentinos, de masas argentinas, cuáles son principalmente el Partido Radical, lo que quedaba de la Concordancia y el Partido Socialista de Alfredo Palacio. Estos eran los partidos que estaban yendo en contra de Perón, que estaba siendo asociado a qué, no solamente a las masas obreras y qué sé yo, sino que estaban siendo asociadas a la Alemania nazi, como estaban siendo asociadas al nacionalismo derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Acá fue determinante también la participación del embajador de los Estados Unidos en ese momento, que se llamaba Braden. Braden viene con el libro azul donde se comprobaban los vínculos de los oficiales del último golpe y del peronismo, y principalmente de Perón, con los nazis. Ahí se habla del oro nazi, de un montón de cosas. Y entonces, en respuesta a este libro azul, los peronistas sacan un libro que se llama el Azul y Blanco, haciendo alusión a los colores de la bandera argentina, donde se denuncian los vínculos de los partidos políticos que estaban en la Unión Democrática, mostraban los vínculos de la Unión Democrática, de los partidos políticos o de los líderes políticos de la Unión Democrática con los líderes empresariales, con los líderes de las empresas norteamericanas y internacionales, ¿no? Por lo tanto, se genera esta grieta, digamos, en Argentina. Bueno, finalmente Perón termina ganando por el 56% de los votos. Esto es gigantesco, pero además en elecciones limpias. Pero es gigantesco, ¿por qué? Porque recuerden que antes de eso
no había habido elecciones, o sea, había habido un golpe militar, no había Senado, no había Cámara de Diputados, no había nada que venga desde antes. Por lo tanto, por el 56% Perón terminó teniendo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. Cuando sube Perón al gobierno, bueno, rápidamente empieza a desarrollar un cinismo característico, digamos, termina jugando, haciendo un juicio político a la Corte Suprema de Justicia por haber apoyado los golpes del 30 y del 43, golpes del cual en ese momento Cadete Perón formó parte del golpe de 1930 a Hipólito Yrigoyen, y el golpe de 1943 que él fue parte de la logia que perpetró el golpe militar. Bueno, Perón ahora tenía, en cierta manera, el descaro, o el cinismo por lo menos, de hacer un juicio a la Corte Suprema por haber avalado esos golpes, que como vimos anteriormente, no dejaba de ser cierto. Recuerdan que lo del gobierno de facto, el gobierno de hecho, es una doctrina inaugurada en 1930, con el golpe de Uriburu, el 6 de septiembre. Pero al mismo tiempo Perón rápidamente empieza a cerrar la participación de a prohibir la participación de los políticos, de los partidos políticos en la radio, no podían hacer campañas por la radio. Al mismo tiempo la prensa opositora fue cerrada, fue prohibida. Se empezaron a echar a los profesores que no militaban con el peronismo de las universidades y de los colegios. Pero no solamente empezó a perseguir a la oposición, sino que además persiguió a sus propios aliados. Recordemos que Perón había formado en principio una alianza bastante heterogénea, digamos, y dentro del movimiento peronista había partidos muy fuertes, o que por lo menos tenían una fuerte tradición vinculada a lo laboral, que era el Partido Laboralista. Bueno, Perón prohibió el Partido Laborista, persiguió el Partido Laborista y no quiso que tenga autonomía, porque lo que buscaba el Partido Laborista era tener autonomía del comando de Perón, digamos, responder, apoyar a Perón, pero tener cierta autonomía. Perón prohibió automáticamente esto. Y al mismo tiempo intervino a la CGT, destituyó al secretario general de la CGT, haciendo una CGT adicta, ¿no? Tratando de formar una CGT adicta. El ascenso de Perón, principalmente el 17 de octubre, tiene consecuencias muy importantes para la historia argentina. En principio es el ascenso de Perón al poder. Después del 17 de octubre asciende Perón al poder. Pero además tiene otra consecuencia que es absolutamente determinante, que es la irrupción de las masas populares en la política. De ahí en adelante las masas populares van a ser árbitros de la situación política argentina. Van a ser un poder, un contrapeso totalmente fundamental en la toma de decisiones políticas en la República Argentina. Por lo tanto, 17 de octubre no solamente es el surgimiento del movimiento peronista, sino es la irrupción de las masas en la política, en la toma de decisiones políticas. Bueno, entonces es así como Perón termina con la independencia, del Partido Laborista, pero además, por supuesto, con la independencia de la CGT o autonomía de la CGT, haciendo que casi todos los cuadros del Partido Laborista pasen a formar parte del Partido Peronista y todos los sindicatos de la CGT que no estuvieran dispuestos a alinearse con el peronismo iban a ser perseguidos. Al mismo tiempo hace algo en el ámbito empresarial. Perón sabía muy bien cosas que a veces los políticos se olvidan, de que no hay que
pelear contra enemigos unidos. Digamos, no era pelear contra el capital, digamos, porque el capital era algo muy poderoso. Perón va a ser muy sabio y va a dividir el capital. Y va a dividir el capital en dos sectores principales. Uno es el gran capital, que podría nuclearse en lo que es la industria, puede nuclearse en la Unión Industrial Argentina y también en la sociedad rural, bueno, no en la sociedad rural, pero principalmente en la Unión Industrial Argentina o la Asociación de Bancos Argentinos, que son asociaciones que representan capitales muy concentrados. Y por el otro lado, va contra esos y favorece a otro sector que es el de la pequeña y mediana industria. Empieza a favorecer a este sector y nuclea a este sector para que ya no esté más en la unión industrial, los va a nuclear alrededor de una nueva organización sindical, gremial, empresarial, que va a crear Perón, que es la Confederación General Económica, que se va a conocer de la empresa, que es la CGE. Entonces vamos a tener la Confederación General del Trabajo, la CGT, y la Confederación General Económica, que es la CGE, que va a nuclear principalmente a estas pequeñas y medianas industrias. Bueno, ¿qué conocemos de la doctrina peronista? ¿Cuál era la doctrina con la cual Perón se iba a guiar en su gobierno? Bueno, la doctrina peronista va a tener tres ejes. Uno va a ser la justicia social, el otro la independencia económica y el tercero es la soberanía económica. ¿Qué es la justicia social? Bueno, como había dicho en el discurso de la Bolsa de Comercio, que lo van a tener que tener bien presente para el examen, como había dicho Perón, necesitaba que las clases populares tengan cierto bienestar. Con ese bienestar, Perón iba a erradicar el peligro de una revolución comunista. Y era totalmente elocuente. Si la gente no está bien, digamos, ¿quién es el que está dispuesto a tener una revolución? Bueno, aquel que no tiene nada que perder. Como siempre citamos a Bob Dylan, when you got nothing to lose. Cuando no tenés nada, no tenés nada que perder. Entonces, si nosotros llevamos a las clases populares a la nada, bueno, no van a tener nada que perder al momento de una revolución comunista o socialista y van a participar fervorosamente. Entonces Perón sabe muy bien eso y dijo que la única forma de llevar a la convergencia política es la justicia social. Por el otro lado, el otro eje importantísimo de la doctrina peronista va a ser la independencia económica. ¿A qué nos referimos con la independencia económica? Perón creía que Argentina tenía que producir todo aquello que necesitaba. ¿Está bien? Es decir, que no teníamos que depender más de otros países para comprar productos industriales o bienes de capital y demás, que Argentina tenía que producir sus propias cosas y venderlas en el mercado interno. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos el segundo eje, que es la independencia económica. Y por el otro lado, que va a estar fuertemente asociado a la independencia económica, la soberanía política. Perón consideraba que ir demasiado cerca de las naciones capitalistas nos iba a llevar al colapso social e ir demasiado cerca de las potencias comunistas nos iba a llevar al colapso económico. Por lo tanto, Perón se iba a tratar de transitar por el medio de esas dos doctrinas. Y en medio de esas dos doctrinas, él la llamó la tercera posición. La tercera posición entonces va a ser no ir demasiado hacia lo capitalista para no generar una conmoción social y no ir tan allá hacia el universo socialista que era la conmoción económica, ¿no? Al mismo tiempo, Perón tenía en cuenta, tenía una visión de futuro que iba a ser la tercera guerra mundial entre el bloque soviético comunista y el bloque capitalista, ¿no? Entonces, que Argentina, al momento de una tercera guerra mundial, tenía que tener la neutralidad para tener margen de acción económica. Bueno, esto es a grandes rasgos, entonces,
la doctrina peronista. Pero bueno, estamos llegando al límite de tiempo, digamos, y al límite de su atención también. Por lo tanto, voy a dejar la economía del primer gobierno peronista y la economía del segundo gobierno peronista para la clase que viene. Y finalmente la caída de Perón para la clase que viene. Así que por favor les pido, sigan con los teóricos. Yo todas las semanas voy a mandar un teórico, traten de mantener las actividades al día, porque si nos dicen la semana que viene volvemos a clase, la semana que viene hay examen. ¿Me entienden lo que digo? Bueno, muchísimas gracias, nos vemos la próxima clase.